Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, Carlos. Pues un gran gusto estar con ustedes. La primera buena noticia es que no me dio influenza, entonces pude llegar. No me caí en el escenario y no me tuvo que sustituir Paco de última instancia. Me siento un poco como una vaca en una feria del ganado, porque ustedes están aquí para ver la calidad del producto. Pero voy a olvidarme de eso y me voy a concentrar en tratarles de explicar cómo veo el nuevo escenario político y económico. No vengo a motivarlos, desgraciadamente, como el speaker anterior, vengo a tratar de que comprendan de la mejor forma dónde estamos, qué nos puede pasar, cómo podemos reaccionar. Tenemos 45 minutos, entonces hay temas que iré un poco más rápido, lo que hubiera en un espacio más grande, con más tiempo a hacer. No hay preguntas en esta ocasión, si a alguno le queda una duda, estaré afuera para el final de la presentación. Lo primero que tenemos que tener claro es que en la historia de nuestra vida democrática nunca había ganado alguien con tanto poder, con tantos votos, y porque fue democrático, nunca habíamos tenido un presidente con tanta legitimidad. La elección la recuerdan, pero hay algunos datos importantes que quiero que pongan como en contexto. Ganó con el 54% de los votos. Otra forma de verlo es que no votaron por él el 46% de los mexicanos. Pero lo que sí es notable, además de esta división en el país, es que por primera vez desde que somos un país con competencia electoral, el sistema de partidos está en medio de una transformación extraordinaria. ¿Por qué? Porque los tres partidos que tradicionalmente habían sido los partidos que habían dominado en la vida política mexicana, el PRI, el PAN y el PRD, pues prácticamente uno de ellos va en desaparición, los otros dos están muy pequeños, y Morena capturó el grueso del voto que obtuvo Andrés Manuel López Obrador. El segundo tema que quiero que recuerden es que el votante mexicano se mueve mucho. Este es el resultado estado por estado. ¿Cuántos estados ganó Zedillo en 1994? Todos. 6 años después, aunque Zedillo sale con muy buen margen de aprobación, lo veremos en un momento, no le deja de cobrar el ciudadano mexicano la crisis del 94 y 95. Y tenemos entonces o tendríamos, si logramos moverlo, un mapa donde Fox arrasa en el norte y el PRI se defiende en el sur. Arranca formalmente la transición mexicana. Grandes expectativas respecto a Fox. 6 años después, el país está dividido entre un sur panista con Calderón, un centro sur con AMLO. La primera llamada de que haya una fuerza política increíble que se llama Andrés Manuel López Obrador, que divide el país. Pero 6 años después, tenemos al PRI de regreso, ganando el grueso de los estados, un PAN que se refugia en el Golfo, una izquierda que se refugia en el sur. ¿Y cuántos de ustedes no llegaron a pensar que habiendo regresado los priistas al poder, los de Atlacomulco no se ven ir nunca? ¿No lo llegaron a pensar? Y 6 años después, ¿qué tenemos? AMLO gana todos los estados menos Guanajuato, absolutamente todos. Y hay que entender por qué ganó. Es fácil decir por la crisis, porque el país no crece, quizá, pero Querétaro crece 6% al año por 2 décadas y ganó AMLO. Es fácil decir que por la inseguridad, pero en Yucatán, que tenemos niveles de seguridad propios de un país desarrollado, también ganó AMLO. Aquí lo que estamos viendo es un enojo de los mexicanos con la clase política y un candidato que logra abanderar la idea de que él es distinto y con esa lógica ayuda a entender cómo va y qué podemos esperar hacia adelante. Ahora bien, una cosa es que haya ganado y otra cosa es que todos se hayan vuelto morenistas. Hay que distinguir eso. No hay una encuesta que lo traiga hasta febrero, la última es para fines del año, pero si hoy le preguntas tú o entonces a los mexicanos, ¿usted se siente panista? Menos del 10% de los mexicanos se sienten panistas. Si usted pregunta si usted se siente priista, menos del 10% se sienten priistas, siendo que al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, cerca del 40% de los mexicanos se sentían priistas. ¿Cuántos se sienten perredistas? Prácticamente nadie. Si ustedes tienen un amigo perredista, cuídenlo mucho, ya no va a haber. Es una especie en vías de extinción. Y aunque Morena ganó de forma apabullante,
no es que los mexicanos nos sintamos morenistas. El grueso de los mexicanos no nos sentimos identificados con partido político alguno. El reto para AMLO es cómo vuelve a México un país más morenista. El reto para la oposición, ya sea dentro de los partidos existentes o alguno de los posibles candidatos que pueden salir de cualquier lado. Nunca sabes quién es el siguiente adversario a vencer. Nadie hubiera sabido que Bolsonaro iba a ganar la elección en Brasil. Era un político desconocido, año y medio antes de la elección. El grueso de los mexicanos no se sienten representados por partido político alguno. Entonces sí, AMLO ganó, pero tiene ahora que validar su triunfo con acciones. Y también hay que tener claro, muchos de mis colegas incluso llegan a decir, es que tiene un mandato electoral gigantesco. Sí, no, porque el votante mexicano fue prudente. Miren, el 45% votó por su coalición en la Cámara de Diputados, versus el 54% que votó por él en la presidencial. Una quinta parte de su votante dijo, no le vamos a dar todo el poder. Pero por cómo se construyeron las coaliciones, por cómo se dispersó el voto en la geografía nacional, por cómo se colapsó el PRI en varias partes que nadie pensó que se pudiera colapsar con esa rapidez, ese 45% del voto representa el 64% de los diputados. Y con los que se han ido yendo del PRI, del PRD y de otros partidos, hoy en la Cámara de Diputados, AMLO tiene la capacidad de cambiar la Constitución con sus aliados. Y en el Senado la sobrerepresentación fue menor, pero está sobrerepresentado, y la oposición pende de 10 senadores que si AMLO convence puede cambiar la Constitución y si no, no. Entonces tiene mucho más poder del que ganó en las elecciones y está acumulando aún más poder. Ahora bien, es normal que un presidente empiece con altos niveles de aprobación cuando viene una elección no cuestionada. Para fines didácticos podríamos decir que la aprobación presidencial se compone de dos elementos. Uno es qué tan legítimo percibimos al presidente, es decir, legitimidad en el sentido, ¿tiene derecho a gobernarnos? Pues sí, tiene derecho a gobernarnos, ganó en una elección que nadie puede disputar. Salinas tenía derecho a gobernarnos, pues muchos mexicanos decían, híjole, pues hubo quizá un fraude en el 88, no tiene derecho a gobernarnos. Y el otro componente es la efectividad, ¿está gobernando bien o mal? Y vamos a ver cómo, vean esta serie rápida de cómo arrancan los presidentes. Salinas era en otras épocas, tu aprobación presidencial era más alta de saque, porque era un país más monolítico, pero Salinas empieza con un nivel bajo respecto a la historia del PRI de aprobación, pero va ganando de forma impresionante. ¿Por qué? Porque es muy eficaz. Zedillo arranca bajísimo porque a la crisis de la legitimidad del sistema priista se le sume la crisis de arranque. Diciembre del 94 explota el peso, pero va ganando eficacia y sale con muy buenos números, no como para ganar la elección el PRI, porque la gente vota más complejamente. Fox arranca muy alto en nivel de aprobación, pero su eficacia es muy baja y empieza a caer. Incluso Felipe Calderón, que ganó con el 36% del voto, arranca con una aprobación del 67%. El mal manejo en materia de seguridad le colapsa la aprobación presidencial. Peña, pues una resbaladilla de la que ni hay que hablar. AMLO empieza en esta serie con el 77% de la intención de aprobación presidencial. Si vemos la serie del Financiero, que es la que viene después, pues incluso ha subido, cae con la muerte del accidente horrendo en Puebla de la gobernadora y su marido, y desde entonces ha subido a pesar de la crisis del huachicol. ¿Se va a sostener o no? Va a depender si es eficaz. Al principio la gente le perdona, en el tiempo lo hemos visto en todo el planeta. Lula tenía altos márgenes de aprobación y dejó de tenerlos cuando su país empezó a sufrir. Entonces, ese es un poco el contexto en el que estamos. Ahora, AMLO tiene mucho poder. ¿Cuáles son las fuentes principales? Uno es su legitimidad personal. AMLO sí le enseñó a los mexicanos lo que es la perseverancia, lo que es la congruencia, lo que es esperar, lo que es tener un modo de vida pues, congruente con lo que dices, algo que los políticos mexicanos no suelen tener, la cercanía con la población, que es inseguro y absurdo que el
presidente se mueva en avión comercial? Sí, sí lo es, pero ¿cómo señala que es un presidente distinto a los otros? Cercanía con la gente. Y luego tiene un partido propio. Morena es lo que es por él. Los diputados y senadores que ganaron en general saben que no hubieran ganado sin él. El otro día estuve en Hermosillo. Un diputado local de Morena me comentaba así en corto, que se inscribió pues porque le pidieron que diera sus papeles. Nunca pensó que iba a ganar porque Morena no existía en Sonora. Existió por AMLO. Y tiene además un grupo compacto de gente leal que lo sigue, le cree. Digamos, cuando tú discutes con funcionarios cercanos a AMLO algún tema en específico, la discusión termina cuando ya no tiene un argumento diciéndote, él sabe cómo, yo no. Es un líder con una enorme potencia frente a quienes lo siguen. Y tiene, por supuesto, hoy ya el control del aparato administrativo. ¿Qué va a hacer el fiscal general de la República, supuestamente autónomo? Pues lo que AMLO quiere que haga. Entonces tiene muchísimo poder, domina el ciclo de noticias. Aquí la tentación es ir a ver qué dijo en la mañanera, porque algo habrá dicho, habrá señalado un tema, ¿cuál? Él va diciéndonos de qué hay que hablar todos los días y hasta ahora pues no tiene adversario. Y tiene un estilo de gobernar donde todo está en torno a él. Eso vuelve que depende como nunca qué está pensando AMLO. Y AMLO tiene dos facetas, tiene esta faceta pragmática. Aceptó el Telecán. ¿Cuántas veces no se dijo, si gana AMLO, se echa a perder la negociación del Telecán? ¿Cuántas veces no se dijo, si gana AMLO, se va a pelear con Trump? Son idénticos. Y no se ha peleado una sola vez. Al contrario, busca no subirse al ring con él porque es pragmático. No quiere pelearse con los Estados Unidos. Decidió amarrarse las manos en parte de sus objetivos, que es terminar con el neoliberalismo. ¿Cuál es el hijo favorito de Salinas como creación de política pública? El Telecán. Y sin embargo AMLO no lo deshizo, al contrario, aceleró su renegociación. Y ser miembro del Telecán le impone al presidente una serie de restricciones en política económica. Se amarró al mástil, como la historia esta de Ulises, que viene de regreso a Ítaca. Hay unas sirenas hermosísimas que uno se avienta en ellas para disfrutar su belleza y te ahogas en el encanto. AMLO prefirió, como Ulises, amarrarse al mástil. Pero tiene esta cosa intransigente, necia, ideológica, contra cualquier análisis racional, financiero o económico. Paró la obra de infraestructura más importante que el Estado mexicano tenía en su cargo, que es Santa Lucía. Y es un hombre con una prisa. Yo me lo imagino como un huracán que viene entrando y no sabes muy bien dónde va a pegar, cuán destructivo va a ser. Los huracanes a veces son buenos, traen agua, renuevan los mantos freáticos, pero lo que sí es un hombre con una prisa que nunca habíamos visto. ¿Y cómo quiere gobernar? La clave central de su gobierno es centralizar el poder. De lo que sabe Andrés Manuel López Obrador es del manejo del poder. Y el grueso, si no es que todas sus acciones, hay que leerlas con esa clave. ¿A quién tenemos aquí en la foto? Tenemos al gobernador del Mazo y a la derrotada gobernadora, candidata a gobernadora, Delfina Gómez, que hoy es que esta figura que creó el presidente López Obrador, la superdelegada, la que controla el gasto público federal en la entidad, es un contrapeso al gobernador, un contrapeso que no existía en la ley y que cambió la ley para hacerlo. Una superdelegada que no le reporta a los secretarios, le reporta al supercoordinador de delegados que está en Palacio Nacional, el ex coordinador territorial de Morena, Gabriel García. Porque ¿para qué quieren esta figura? Pues para aterrizar a Morena territorialmente. Ese es el objetivo que tienen y veamos si lo logra o no. No puedo hablar más de muchas otras políticas cuyo objetivo central es centralizar el poder. Pero es muy evidente incluso en el estilo personal de gobernar de AMLO. Esta idea de un presidente que habla todos los días, con los secretarios allá atrás, la ministra de Gobernación viendo si se le ofrece algo al jefe, todo gira en torno a ellos. Díganme rápido el nombre de la secretaria del Medio Ambiente. Pues a mí se me olvida. Ella porque sigue estas cosas. Pero en general no lo sabemos.
porque solo importa el presidente. Lo único que hay que agradecer es que ya les pusieron sillitas porque hay mucho adulto mayor. Es que bueno que ya se pueden sentar. Pero son secretarios débiles porque todo depende del presidente de la República, quien además, cuando algo se le atora, va y le consulta al sabio pueblo. ¿Con qué tipo de instrumento jurídico? Con el que él quiera. Lo que vamos a ver este fin de semana en Morelos es bien interesante. Como ustedes saben, hay una termoeléctrica que ha sido prácticamente terminada, pero no se ha podido inaugurar porque el gasoducto que lleva el combustible para esta termoeléctrica no está terminado por un pleito con una comunidad. AMLO había dicho en campaña que eso era una basura, que era un contaminante, y en el poder dijo, esta obra sí me gusta, me cuesta pararla, la vamos a echar a andar. Fue valiente, fue a Morelos a enfrentarlos, no los pudo convencer, decidió hacer una consulta popular que la va a manipular y seguramente la va a ganar. Ayer mataron a un activista contrario a esta termoeléctrica. En un régimen normal habría que posponer la consulta. Es tal su fuerza, su necedad y su sensación de que siempre las puede ganar, que la consulta va, vamos a ver cómo va, pero va a ser su forma de gobernar. ¿Para qué quiere el poder? AMLO tiene una característica que yo no había visto en ningún político mexicano ni en el mundo, que es que ya sabe cuál es su lugar en la historia. La cuarta transformación, ya le puso nombre a su mandato. Él se imagina ahí a la izquierda de Cárdenas. Falta la foto de López Obrador. Habría que hacer ahí un buen meme para poner ahí a López. Y eso lo vuelve un hombre obsesionado con su legado, que es una parte buena. Yo creo que alguien obsesionado con su legado, que no está obsesionado por el poder, debe de entender mejor cuáles son las decisiones que pueden echar a perder su legado. Tiene una parte necia, pero tiene una parte pragmática. Pero claramente también es un hombre que tiene una idea muy fija. Hay que terminar con el neoliberalismo. Hace unos meses hice un artículo y alguien en un tuit me contestó, en un artículo crítico de lo que estaban haciendo, y no me acuerdo qué, pero la respuesta de este tuit fue fantástica. 2 palabras: nos toca. Es un grupo que se sintió desplazado por la llegada de la tecnocracia, primero con De la Madrid y de Salinas para adelante, una tecnocracia que llegó con un modelo de país distinto: abrir, liberalizar, vender entidades públicas, y que para AMLO le parece, y quienes lo rodean, que es el arranque de la miseria mexicana. No voy a entrar en la discusión analítica de por qué ganó De la Madrid, pero ciertamente desplazó un grupo, incluido este joven político priista que era AMLO, este no tan joven político priista que era Manuel Bartlett, y así podríamos ir con muchos de quienes rodean cercanamente a AMLO. Y ellos creen que ahora les toca echar para atrás eso. Hay cosas que van a poder echar para atrás, que ya están echando para atrás, otras que no, porque no les conviene o porque ya están tan enraizadas, como es el caso del Telecán. Pero el grueso de sus iniciativas están en sus libros, donde ha sido un férreo crítico al neoliberalismo y nos ha dicho A, B, C y D es lo que voy a hacer. Si ustedes quieren saber qué va a hacer, pues falta leer su último libro, que siempre incluyó cosas como la austeridad republicana, la idea de que, y tiene razón, nuestros gobernantes gastaban como locos. Alguna vez vine a esta expo en una inauguración, un evento que venía el presidente de la República, era insultante la cantidad de suburbans y de gente que lo rodeaba, ujiers, una locura, como si fueran reyesuelos. Esto que ven acá es algún aeropuerto de una entidad donde se celebra una reunión de la CONAGUA en la época de Peña, como si fuera un G20, cada quien con su avión. ¿Por qué el gobernador de Tlaxcala va a tener un avión? Pues porque eran los señores feudales de la época, y claro que esto es parte importante del enojo. Y AMLO muy inteligentemente ha construido una retórica y una transferencia de recursos hacia los más pobres a partir de la austeridad republicana. Es el primer gobierno de izquierda que va a repartir alrededor de 1.5% del PIB, como 200,000 millones de pesos, a su clientela, a los adultos mayores, a los discapacitados, algunos que son absolutamente legítimos, que tendríamos que haber apoyado desde antes, otros más cuestionables como programas,
pero que no lo está financiando ni con una reforma fiscal ni incrementando la deuda. Lo está financiando quitándole dinero a la burocracia mexicana. Alguna legítima, como los excesos de personal, otras a mí me parece equivocada, como desaparecer el programa de estancias infantiles. Pero ese gasto social no solo es congruente con su idea de primero los pobres, sino que es políticamente donde se quiere anclar, quiere crear una base social que le sea leal aun si las cosas van mal. Y AMLO va a tener un piso muy sólido gracias a eso. Si nos remitiéramos hace un año, si Smart Speaker me hubiera invitado hace un año a hablar sobre la elección, hubiéramos visto que AMLO tenía a estas alturas del partido 30% de la intención de voto. Anaya todavía andaba en 20 medios. Luego se destapó. Pero la base dura de AMLO siempre ha andado entre 20 y 30% del electorado, que es a quien le van a dar este dinero para poder sustentar esa coalición. No alcanza para ganar una elección, pero es suficiente para tener una base sólida, y es una parte muy importante de su estrategia. Y la otra que no pueden perder de vista quienes tienen trabajadores, quienes tienen gente sindicalizada o sindicalizable, es un cambio en las reglas laborales del juego, la creación de sindicatos morenistas, el cambio de ley como parte de la renovación del Telecán para tener democracia dentro de los sindicatos, que es una forma, pues se oye muy bien, pero también te puede generar mucha complejidad en la administración de la gente, con un régimen laboral donde el patrón siempre está en falta respecto al trabajador. Lo estamos viendo en Matamoros, creo que lo vamos a estar viendo en el resto del país. Mucho poder, mucha claridad hacia dónde irse, pero hay un problema cuando gobiernas, que es la realidad. La realidad es muy dura, la realidad es difícil de cambiar. Este es un país con muchas fortalezas estructurales. Hoy tiene AMLO un país que la mitad de la economía, la mitad del territorio nacional, su gran fuente de crecimiento es el Telecán. Por eso entendió que no lo podía echar para atrás. Pero si tienes un país con una frontera de 3.200 kilómetros, vinculado a la economía mundial y a la de Estados Unidos como la de México, pues hay políticas que no vas a poder hacer porque la realidad se te va a imponer. Y las tienes que ser limitadas porque la realidad es lo que es, o te van a salir mal. Un ejemplo, ¿qué son los precios de garantía? ¿Alguien lo sabe? Esta idea, muy de los 70s, porque la clave de AMLO siempre son los 70s, de que para que el campesino tenga certidumbre y cultive los granos básicos que nos hagan autosuficientes respecto a nuestra alimentación básica, hay que poner un precio de garantía mayor al del mercado. Decirle al que va a sembrar maíz, te voy a pagar 5,200 pesos por tonelada. Así eran en los 70s, pero en una economía cerrada. Será fácil hacerlo, por más costoso que resultó. Hoy pues, es muy distinto. Primero, el precio del maíz es mucho más alto en términos relativos que en el pasado, pero eso no es lo importante. Lo importante es que tenemos Telecán. Entonces, si tú pones esto como modelo, pues se te va a inundar de maíz de Estados Unidos que quiere que te lo compren a un precio menos. Entonces lo está haciendo muy limitado para predios de menos de 20 hectáreas. La realidad se le va imponiendo. Pero hay muchas otras cosas donde la realidad se va a imponer. ¿Cuántos de ustedes no se preguntan, ¿AMLO es Chávez? ¿Ustedes creen que AMLO es el nuevo Hugo Chávez? Muchos lo creen, yo creo que no, porque la realidad en México es muy distinto. Miren esto. Primero tenemos que tener claro, esto es del 2018, que México estaba muy enojado con sus gobernantes. La pregunta es, ¿usted está aprueba o desaprueba la gestión del gobierno que encabeza su presidente? México era el tercer país más mal evaluado. Entonces, de ahí arranca AMLO, que es una posición muy poderosa. Pero lo van a evaluar como le pasó a Hugo Chávez en función de qué tan bien le va. En el lado izquierdo de su pantalla van a tener la aprobación de Chávez, en el lado derecho la variación del PIB. Y como verán, pues de la forma en la que está su aprobación, o estaba su aprobación, porque ya murió, y como iba la economía, eran prácticamente curvas idénticas. Ni aún mi comandante Hugo Chávez podría ir contra las leyes de gravedad. Si la economía crece, pues el presidente le va bien. Si la economía no crece, al presidente en su aprobación le va mal. No solo porque tendremos menos dinero en la bolsa, sino porque el gobierno tiene menos dinero en la bolsa. ¿Y hoy qué opinan todos los analistas
lo vamos a ver un segundo, que no vamos a crecer como se esperaba. Y AMLO no va a tener dinero adicional en el presupuesto público, porque este es el precio del petróleo de cuando Chávez llegó a la presidencia y en el periodo largo de sus 2 administraciones y media. El barril del crudo estaba a $10, llegó a estar a 150, y todo eso fue dinero que inyectó a la economía, que inyectó a los programas sociales, y los venezolanos sentían estar mejor que en el pasado. Entonces la aprobación de Hugo Chávez era muy alta. ¿Cuándo empezó a caer? Pues cuando ya no tenía aprobación, y para cuando cae mucho como ahora, sí tiene Maduro el control de todo, un 20% de la población que depende de su dinero, un 80% de la población enojada, y aún así no lo logran tirar. Cuando pasa mucho tiempo alguien así, no lo pueden tirar. Pero en Brasil, que vimos un efecto parecido, pues como siempre se respetaron los procesos electorales, yo creo que en México se van a respetar. Pues cuando Lula le dejó de ir bien, a Dilma le dejó de ir bien, pues perdieron la elección y la ganó Bolsonaro. Y AMLO no va a tener margen presupuestal, y además ha dicho y está cumpliendo, porque creo que entiende que la izquierda en el resto de América Latina se ha desfondado cuando no mantiene un presupuesto estable, y es un presupuesto pues con un superávit bien planteado desde el punto de vista macro, con asignaciones que a mí me parecen equivocadas, pero ciertamente que le da también un cierto peso frente a estados que están muy debilitados presupuestalmente y que hoy son muy cercanos, es decir, que no se están peleando con el presidente. ¿Cuál es el nivel de crecimiento que ha tenido México? Aquí está la gráfica de México, aquí está la de Estados Unidos. Como verán, se parecen mucho. La gran tragedia de la segunda mitad de la administración pasada es que algo estuvimos haciendo mal, que Estados Unidos empezó a crecer más que México, que es una tragedia. ¿Por qué? Porque nunca vamos a converger a los niveles de un país desarrollado si el país desarrollado crece más rápido que nosotros. Luego está el caso de Brasil, pues cuando los países hacen mal las cosas se colapsan, y luego pusimos como referencia España. Si viéramos nada más la gráfica mexicana con una escala distinta para que no quede duda, lo que tenemos es un país que, salvo esa horrenda crisis del 9, de la cual se recuperó muy rápido el país, hemos crecido constantemente, pero poco, y con una tendencia, lo pueden ver ustedes del 15 para acá, a la baja. Y estos son los pronósticos oficiales. Si vemos las expectativas de crecimiento para el 19 de los analistas, que en enero del 18 pensaban que íbamos a crecer 2.4, en febrero del 19 en promedio, y están pensando que vamos a crecer 1.8 en promedio. Pero ya Bank of America Bank of America trae un nivel de expectativa de crecimiento del 1%. Y eso, primero, al gobierno le va a representar menos ingresos fiscales. Y segundo, pues mucha gente va a estar con menos ingresos, perdiendo su empleo, y eso le va a costar al presidente de la República. Esa es la realidad. Esta es la pregunta, las expectativas sobre la pérdida de grado de inversión, y el 5% de los analistas creen que lo perderemos en el 19. Yo creo que están equivocados, pero si se fijan, cada vez hay hay expectativas más negativas respecto al gobierno mexicano. Ahora bien, heredan un país en estabilidad macroeconómica. Ya nos acostumbramos a ser un país con inflación baja, subió con el gasolinazo del 2017, pero la inflación va a la baja. Yo creo que lo están manejando bien, no creo que vaya a haber cambios. Siempre la inflación es un conjunto de precios, y aquí les puse los distintos niveles inflacionarios, porque mire, la inflación de entretenimiento es la que más sube. Así que nosotros somos entretenimiento, nos tienen que pagar más, ¿eh? No es la misma inflación que para los alimentos. Pero ciertamente lo que tenemos también es un tipo de cambio muy volátil, pero que es la válvula que le permite a la economía balancearse hacia afuera. Llegó Trump, gran miedo; llegó al principio AMLO, gran miedo. Hoy, con una tasa de interés tan alta, tenemos un tipo de cambio bajo, pero este será un mecanismo que la realidad le dé imponiendo a AMLO. Si AMLO decide gastar de más, pues el tipo de cambio se va a devaluar, y como decía López Portillo en esta clásica frase, presidente que devalúa, se devalúa.
Otra realidad que va a tener enfrente es la crisis de seguridad. Sí, nos puede decir todos los días se le dio un cochinero, tiene razón en parte, pero después de 6 meses el cochinero cada vez es más tuyo, y si tú prometiste que ibas a resolver el problema de seguridad rápido, y si te heredaron esta situación horrenda de el peor momento de violencia en México, es el que le hereda Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador. Porque Calderón tuvo un episodio horrendo de violencia, pero le hereda a la baja. Si bien en el 2014, en el 2012 lleva a la baja, eso le da un vuelito a Peña, a pesar de que jugaba mucho golf, para mejorar la seguridad. Se le descompone a la mitad de la administración, le hereda hecha pedazos, y la mala noticia es que yo no veo ninguna razón por la cual el 19 no vaya a ser igual o peor a la del 18. Políticamente para AMLO es un costo, ha decidido militarizar la seguridad, lo cual es muy popular, pero ya sabemos del pasado reciente que militarizar la seguridad te resuelve el corto plazo, pero no te cambia la dinámica en el mediano plazo. Y va a tener que resolver la complejidad de gobernar. Nunca se imaginaron el desabasto de gasolina. Vean los datos, primero vino el desabasto y luego vino la lucha contra el huachicol. La libraron re bien políticamente, ¿eh? Gente haciendo cola de 5 horas, entrevistada por los medios de comunicación. No, yo espero porque hay que luchar contra el huachicol. Tiene una gran capacidad de convencimiento, pero la realidad siempre se va imponiendo. Y quiero cerrar discutiendo, ¿van a funcionar los pesos y contrapesos? Hay una parte que es terrorífica, que hay una oposición muy débil y fragmentada. Este es Meade, parece un náufrago. Es un náufrago en algún sentido. Y no es un hombre que quiere jugar a ser presidente. AMLO, ¿qué hizo cuando perdió? Continuó la batalla y acabó ganando. AMLO, ¿qué hizo cuando perdió una segunda vez? Lo mismo. ¿Y qué está haciendo Anaya? Parece maestro de kinder en una guardería, dando clases. Y no hay una oposición real hoy a AMLO. Y eso es uno de los vacíos que le permite a AMLO dominar el ciclo de noticias, decir una cosa un día y la opuesta el otro, no hacerse cargo de sus propios errores. Pero en la política, como en todo, los vacíos se acaban llenando. ¿Quién lo va a llenar? No tengo idea, pero alguien va a ir surgiendo. Lo hemos visto en todos los lugares del mundo. ¿Qué tan rápido? Tampoco. Lo que sí sabemos es que tenemos un Congreso al servicio del presidente. Salvo, y ese es el gran tema que no es trivial, salvo que para cambiar la Constitución necesitan, como vimos, a los senadores de oposición. Esos senadores fueron electos con ciertas banderas. En esa senaduría hay gente con más, digamos, solidez personal que en la Cámara de Diputados, pero hay otros que tienen potenciales problemas con la justicia. Este va a ser uno de los grandes temas que tendremos que ir observando. ¿Aguanta o no el Senado en los temas críticos? ¿Cuáles son los temas críticos? Pues, por ejemplo, por supuesto, ¿quién de ustedes no lo ha pensado? La reforma de la no reelección. ¿AMLO se va a querer reelegir? Si se quiere reelegir, ¿va a poder hacerlo? Yo creo, me lo podrán recordar en el futuro, yo creo que no va a tratar. Soy minoritario entre mis colegas. El grueso de mis colegas cree que sí va a tratar. Yo creo que no va a tratar por su visión de la historia, porque sabe que Porfirio Díaz se acabó convirtiendo en el malo de la historia, porque las reelecciones casi siempre terminan mal. Pero puede estar equivocado. La pregunta politológicamente más interesante es, si quiere puede, pues va a depender en buena medida de esa oposición que quede en el Senado. Y yo creo que para un tema como ese, pues los senadores cerrarán filas, pero no sé. Otro tema que va a ser muy importante, el de la revocación de mandato. ¿Saben qué es eso? La revocación de mandato es esta idea que AMLO ha prometido, que en el año 3, originalmente era el año 2, que en el año 3 los mexicanos en nuestra elección intermedia podamos decidir si queremos que AMLO continúe en el poder o no. Normalmente la revocación de mandato es una figura que se le da a la oposición para poderse en principio deshacer. Es muy poco común,
pero cuando existe se le da a la oposición para poderse deshacer de un presidente que no está funcionando, porque el régimen presidencial, a diferencia del parlamentario, tiene el enorme problema que es un periodo fijo, y si el presidente se vuelve un desastre, pues tiene que terminar el periodo. En un régimen parlamentario pues puede cambiar a la mitad, como está cambiando ahora con el presidente del gobierno español, que convocó elecciones para abril de este año. Entonces, algunos cuantos países lo tienen, pero siempre como un instrumento para la oposición. AMLO lo quiere como un instrumento para él. ¿Por qué lo quiere? Porque de una cierta lógica, pues, ganó con el 54% del voto. Si pierde 5 puntos, tiene el 49%. ¿A qué le está apostando? A que una elección donde no hay oposición, porque no tienes una contraparte, eres tú contra nada, le sirva para arrastrar las elecciones locales y la intermedia y refundar su legitimidad para la segunda mitad de la administración. Y algunos piensan para que luego le pidan reelegirse y trate de resistirse y luego aceptar tratar de reelegirse. Entonces son ese tipo de batallas que veremos hasta dónde el Congreso es capaz de resistir o de no resistir. El otro tema, por supuesto, es que quiere controlar a los órganos reguladores y autónomos. No, ha decidido no cambiar la ley de la CRE, por ejemplo. ¿Qué es la CRE? Esta Comisión de Reguladora de Energía, que lo que está diseñada es para que en un ambiente de competencia energética las dos empresas mayoritarias del mercado propiedad del Estado, CFE y Pemex, tengan que competir. En la lógica de la reforma, esa competencia es lo que nos permite como consumidores a la larga tener mejores precios, mejor servicio, más variedad, una oferta de mayor calidad, y ahí más o menos iba funcionando la reforma, mucho más lento de lo que se esperaba, como casi siempre, pero iba funcionando. AMLO no va a echar para atrás la reforma energética, porque ya se dio cuenta, echó para atrás ya el lunes la idea de cambiar la ley de Pemex, porque se dio cuenta que políticamente era viable, pero económicamente era muy costoso. Entonces, ¿qué va a hacer con los órganos reguladores? Porque para él una CRE que pone a competir a Pemex y a CFE como agente dominante, como le hacen a Telmex. Telmex tiene que competir con condiciones distintas que las otras porque es dominante. Entonces tiene que cobrar por el uso de su red menos de lo que le cobran las otras por el uso de la terminación de sus llamadas. Y Pemex CFE tiene una condición análoga, no igual, pero análoga. Para ellos esto es un subsidio a los privados y un debilitamiento de las empresas estatales. Es otra visión del mundo. Entonces, si no van a deshacer los órganos autónomos, ¿qué van a hacer? Colonizarlos con gente suya. ¿Quiénes son los candidatos propuestos por AMLO a la CRE? No sé si vieron algunas de las entrevistas que hicieron en más de un medio de comunicación, apareció estos videos de unos candidatos, por decirlo suavemente, no plenamente conocedores del tema. ¿Por qué? Pues que lo está queriendo poner ahí como su dique a aquellas decisiones de la CRE que puedan ser, a su juicio, contrarias a las dos grandes empresas del Estado. Y eso vamos a ir viendo con estos órganos autónomos. Algunos son más preocupantes, como el INE. Podrá hacerse de un consejo del INE propio, pues vamos a ver, tienen el control de la Cámara de Diputados. Pero también es cierto que para mí lo central del INE es que se organicen elecciones y se cuenten los votos. Ya toda la discusión de que a lo mejor tiene más ventaja un candidato o el otro es importante, pero no es lo fundamental. Si el candidato de AMLO es un candidato con apoyo popular, ganará la elección, y si no, aún con un INE controlado mientras existe, mientras se cuenten los votos, pues yo creo que perdería, pero en fin, son temas que van hacia adelante. El otro gran tema es la Suprema Corte. Este para mí es el elemento más importante. Tenemos una Suprema Corte muy liberal en su interpretación de la Constitución. Antier aprobaron una cosa que a mí me parece lamentable, que es prisión preventiva oficiosa para un sinnúmero de delitos. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? Que es para delitos que el constituyente permanente considera que son muy graves, te meto a la cárcel mientras pruebo si eres inocente. E incluye el robo a casa habitación. Pues sí, a mí no me gustaría que me robaran mi casa. Ya me la robaron una vez, de hecho, en 1900, ¿qué fue? En el 2014. Pero en fin, es otro tema.
pero querríamos realmente que por corrupción tengas prisión preventiva, te acuso de corrupción, te meto a la cárcel y luego vemos qué pasa. Esto es claramente contrario al 1 constitucional y a todos los artículos de derechos, de garantías individuales, derechos individuales, que parten de la presunción de inocencia. Le va a llegar alguno de estos casos a la Suprema Corte y vamos a ver cómo determina. Amén de que si en Huachicol vas a estar usando la presión preventiva oficiosa para los que agarres haciendo hoyos, pues vas a llenar de pobres las cárceles, porque los líderes del Huachicol no están haciendo pinche en los ductos y moviendo pipas por las carreteras. Pero en fin, ahí vamos a ver hasta dónde aguanta la Corte. Yo tengo muy buena impresión del presidente de la Corte, el nuevo presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Sí es más cercano a AMLO que lo que eran los otros 2 candidatos, pero la lógica del ministro Saldívar me parece lógica, me parece correcta, pues no hay que pelearse con el presidente, hay que saber dónde pintar la raya, ahí veremos si la puede pintar. El ministro Carrancó, que también es muy bueno, no va a ser un empleado de AMLO, el nuevo ministro que fue aprobado a fines del año pasado. Hay una terna ahora, que es la última terna que le toca a AMLO hasta el fin de su administración, vuelve a tener una terna, que sí es más preocupante, pero yo soy relativamente optimista de que puede aguantar la autonomía de la Corte. Y en el tema del Banco de México, AMLO decidió amarrarse las manos como en el Telecán. No quiere meterse en la política económica o en la política monetaria, para ser más exacto. Quiere un banco autónomo que dé certidumbre y le permita menos volatilidad. Por supuesto, esto se va a aprobar hasta que haya una diferencia entre un AMLO que quiere crecimiento y un Banco de México que dice las tasas de interés tienen que mantenerse más altas. Hasta ahora no hemos visto un conflicto, yo creo que no lo va a haber, creo que es de los órganos que va a aguantar. Ahora bien, siempre la preocupación con alguien como AMLO es qué va a hacer si las cosas salen mal. Y hay una mala noticia, en el gobierno siempre algo sale mal. Sí, a un gobernante lo pruebas como a Felipe Calderón en el 2009 con la crisis del 9. Lo tentador en una crisis como esa es, pues gasta para no ajustar. Eso hicieron los brasileños. Recuerdan la caída del PIB luego en Brasil que vimos en una de las primeras gráficas de la sección económica. Y AMLO ahí sí yo creo que tiene una tentación, una tendencia a sobre reaccionar, y ciertamente en materia de política económica pues no tiene internalizada la idea de que hay ciertas políticas que en el corto plazo pueden ser muy costosas, pero que se requieren para mantener las finanzas públicas estables. Es increíble, por ejemplo, lo que le costó a AMLO, a Peña Nieto, lo que le costó a Peña Nieto el gasolinazo. ¿Y quién está ganando hoy con el gasolinazo? Él, porque estos precios de gasolina le dan ingresos públicos importantes. Le costó a Peña, tomó una decisión políticamente muy impopular, pensando en el mediano plazo. En AMLO veo mucho más dificultad de que tome esas decisiones. Y en general, lo que hemos visto a AMLO cuando se enoja son reacciones muy caprichosas. Yo creo que lo de Santa Lucía, por ejemplo, él tenía pensado, en alguna parte de su cerebro no había decidido, pero mandó la señal de que iba al final a aprobar Santa Lucía. Y la única explicación que yo veo para tratar de entender por qué tomó la decisión que tomó es porque se sintió acosado por los empresarios y dijo así, aquí el que manda soy yo, Mala reacción, costosa para el país, costosa para él. Le va a costar más o menos el equivalente de su distribución social, 1.5 del PIB probablemente según los últimos cálculos, amén de que te quedas con un problemón que es, necesitas un aeropuerto que funcione. Ahora bien, esta es la gráfica que no sé si les dé gusto o no, depende de dónde estén, pero esto es lo que lleva este sexenio y esto es lo que falta. Esto es un maratón, no es una carrera corta. Hay que verlo con ánimo de resistencia. Más de uno he oído yo criticando a los empresarios, ¿por qué no se le oponen a AMLO? Hacen bien, está empezando la carrera, hay que saber cuándo y cómo ponerse. Y la realidad, insisto, yo creo que va a ir cambiando la dinámica de los altísimos niveles de aprobación. Y cierro con esta pregunta que ya se fue, esta pregunta es, ¿qué nos toca hacer como ciudadanos? ¿Qué nos toca hacer como miembros de una colonia, de un territorio dado, donde estemos? Y yo sí creo que tenemos que otra vez aprender de AMLO y quienes lo han seguido.
Yo extraño a AMLO como opositor, ¿eh? ¿Se imaginan este pobre activista asesinado ayer si AMLO estuviera en la oposición? ¿Dónde estaría hoy AMLO como opositor? En Morelos, con la familia, acusando al gobierno, organizando para que no hubiera consulta. ¿Dónde están los opositores mexicanos hoy? Pues tomando café en algún lado, no están haciendo su chamba. Esa no es para nosotros, pero sí para los políticos. ¿Pero cuáles son para nosotros? Por ejemplo, el día que ganó Trump, inició un incremento masivo en la suscripción del Washington Post y el New York Times. ¿Por qué? Pues porque los antitrumpistas dijeron, no necesitamos medios de comunicación fuertes y autónomos. Nos gustan los medios actuales, no son los mejores. Si tuvieran más suscriptores, si tuvieran más anunciantes privados, serían más autónomos. Pues es algo que nos toca como sociedad, queremos fuentes de información independientes al gobierno, pues con la pena eso cuesta. Y si no, el gobierno los va a tener controlados, como los ha tenido siempre. La diferencia es que ahora hay mucho más capacidad de control, porque hay más legitimidad para imponer cosas que antes generaban reacciones. Cuando sacaron a MBS, cuando sacó a Carmen Aristegui, pues hubo todo un ruido alto. La acabaron sacando igual, pero le generó un costo al presidente Peña. En una cosa análoga, no creo que el presidente López Obrador vaya a tener un costo similar. ¿Por qué? Porque no está organizada la oposición. Tener medios poderosos. También hay que tener más participación política en el partido que ustedes quieran, porque los espacios los llena alguien más. Y también creo que conviene pues, tener a una ciudadanía informada. Hay esta visión, a mí me parece equivocada, que AMLO muestra que la gente es muy ignorante, que va a estar con AMLO toda la vida. Yo no creo que sea cierto. Claro, la gente no gasta mucho tiempo en informarse. Eso lo hacemos nosotros, unos locos, unos obsesivos, que pasamos todo el día leyendo este tipo de cosas, hablando de estos temas con mucho tipo de gente. Pero el triunfo de AMLO es en buena medida un triunfo de un ciudadano mexicano que no se dejó manipular por un presidente Peña que controlaba los medios de comunicación, que gastó una fortuna en tratarlo de hacer, que por supuesto usaba todos los recursos del poder para tratar de convencer a la gente que Mid era el mejor candidato posible y el mejor presidente posible de México. Y ciudadanos normalmente de adscripción priista, pues votaron por AMLO porque estaban enojados con el gobierno. Pero para eso necesitamos informarnos, necesitamos estar organizados y necesitamos saber qué está pasando. Yo les agradezco mucho su tiempo, les deseo que continúen un muy buen sesión y espero verlos pronto por acá. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias al doctor Carlos Elizondo Mayer Sierra. ¿Qué tanto más, Carlos, dice, qué tanto más sabemos de México, de nuestra economía, después de estos minutos de conferencia?